Escuela Sabática, lecciones para la familia. Familias en el crisol con Cristo. Un estudio práctico de la lección de la Escuela Sabática para las familias. Lección 12. Para el 17 de septiembre de 2022. Morir como una semilla. La lección de esta semana nos invita a morir como semilla. Esta analogía tiene una comprensión más clara en la vida y muerte de nuestro Señor. No era posible dar lugar a la vida sin dar la propia. Murió como semilla para darnos vida, siendo este el fruto de un amor sin medida que se entregó sin reservas por ti y por mí. Esta semana aprenderemos a partir de 3 razones por qué es indispensable seguir el ejemplo de Jesús. Quien no escatimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se humilló, se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Sujetarse a la autoridad. La semana pasada vimos cómo era necesario renunciar a nuestra voluntad para aguardar y confiar en los tiempos de Dios sin dar lugar a la frustración, sino a la confianza. Ahora vemos como complemento la sumisión, es decir, entregarme sin cuestionamiento alguno a la autoridad de Dios con la finalidad de entregarnos sin reservas para el servicio a Él y a los demás. Es un acto de humildad en el que me someto a Dios aún sin saber lo que venga para mí. Lo dejo todo bajo su control sin confiar más en mi parecer o en mis sentimientos, incluso así implique abandonar mi comodidad para servir a otros. ¿A qué me estoy aferrando que impide someter mi voluntad a la de Dios y servir a mi familia? Tal vez una apariencia o un estatus económico que decido llevar a cabo a como dé lugar, a pesar de estar llevando a mi familia a una crisis. O un orgullo y egoísmo que no me permite agachar la cabeza, aceptar mis errores y pedir perdón. La sumisión además trae como resultado la dependencia absoluta de Dios y no de mis propias fuerzas, incluso de aquellos sustitutos que podamos llegar a tener. Sustitutos que además de ocupar el lugar de Dios, no resuelven ni llenan el vacío que podamos tener. ¿Cuáles pueden ser los sustitutos en nuestros hogares? Tal vez estamos buscando un sustituto para esa intimidad que ya no encontramos en nuestra pareja. O podemos estar usando como sustitutos de Dios las experiencias de relaciones pasadas o nuestra autosuficiencia para darle solución a los conflictos de nuestro hogar en lugar de acudir a la ayuda divina. Disposición a escuchar. Seguramente hemos deseado escuchar fuerte y claro la voz de Dios en nuestros oídos. Pero en muchas ocasiones su voz puede estar siendo audible. Somos nosotros que nos negamos a escucharla o no queremos hacerlo por las implicaciones que tiene. Un ejemplo que podemos tomar es el de Elí y sus hijos. La voz de Dios era audible tanto para el padre como para los hijos. En el caso de los hijos de Elí, sabían claramente que su actuar estaba siendo contrario a la voluntad de Dios, abusando así de su posición como sacerdotes. Exigían obtener a cambio por su labor más de lo que les correspondía. Incluso si tenían que usar la fuerza para obtenerlo, lo hacían. Y por parte de Elí no tenía duda de la conducta pecaminosa de sus hijos, pero prefirió cerrar sus ojos ante el pecado. Permitir que continuaran con el sacerdocio y excusar su conducta. Esta conducta de los hijos de Elí era el resultado de una crianza enfocada en ellos mismos, En donde se les permitió seguir sus propias inclinaciones y que sus deseos egoístas fueran satisfechos. sin que existiera reprensión por parte de su padre, quien se dedicó a agradarlos más a ellos que a Dios. Como padres tenemos una gran responsabilidad en no permitir que nuestros hijos hagan su propia voluntad. Y en hacer los esfuerzos que sean necesarios para que nuestra familia sea purificada, para condenar en nuestros hijos el actuar contrario a la voluntad de Dios, Su participación en cosas abiertamente perjudiciales. para que así no pierdan el respeto por nosotros como padres y por la autoridad divina. Conocer la voluntad de Dios. ¿Cuántos de nosotros hemos orado a Dios pidiendo que haga su voluntad cuando en realidad deseamos que haga la nuestra? Es decir, que no estamos dispuestos a sacrificar lo que nosotros somos o queremos. Nuestro yo es el que domina y tal vez por esta razón sea necesario nuestro paso por el crisol. Para que nuestra mente sea renovada, nuestro entendimiento sea hecho nuevo. Y entonces podremos comprobar cuál es la buena voluntad de Dios para nosotros, agradable y perfecta. ¿A qué cosas debemos renunciar para que nuestra familia sea sacrificio vivo ante Dios? Recuerda, es necesario morir a nosotros mismos. Recapitulando, de muerte a vida. Así fue el sacrificio de nuestro Señor, el cual ya había anticipado cuando dijo: Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas.
No podemos amar más la paz y la comodidad de nuestro hogar que el ejercer autoridad para corregir aquello que nos impide entregarnos a Dios como sacrificio vivo. Nada ni nadie podrá reemplazar a Dios. No esquives a Dios cuando lo que necesitas es tener comunión con Él para recibir su poder. Negarse a enterrar la semilla con el fin de evitar su muerte Implica ser privados de la cosecha. No te niegues a ser sumiso ante Dios. Y por su poder pasarás de muerte a vida eterna.